Estamos en el horario de Administración 1 y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2 de esta unidad. Para esta guía recuerden que estamos hablando del tema del reclutamiento y la selección del personal. En la clase anterior veíamos que era la selección y hablábamos respecto a la comparación entre reclutar y seleccionar. Cuando se habla del reclutamiento dijimos que es donde nosotros analizamos y en donde se da a conocer todo lo que responde al puesto de trabajo que pretende ser ocupado, las características de este, qué exigencias, qué cualidades, qué destrezas, qué requisitos se necesitan de la persona que vaya a ocupar dicho cargo puesto, y a eso nosotros le llamamos, como dije, le llamamos reclutamiento. Ahora, las empresas a través de diversos medios envían la información correspondiente de tal modo que llegue a todo público en general y los interesados se acerquen para posteriormente sacar el siguiente proceso que sería la selección. La selección del personal está compuesta por 8 técnicas, cada una de ellas en diferentes tiempos de aplicación, y el objetivo de la selección es evaluar al candidato, conocer las características que éste posee en cuanto a sus habilidades y destrezas, con cuáles califica según las exigencias del cargo puesto, y pues con las diferentes técnicas de selección pues se va viendo si el candidato posteriormente pues será contratado, si es el que se requiere y si es el que puede desarrollar las funciones según el cargo puesto asignado. Entonces, la comparación entre esta es clara. El reclutamiento ve el puesto y la selección evalúa a el candidato. Les hablé de qué era la función de staff y la responsabilidad de línea, y vimos, aquí nos quedamos, la diferencia entre reclutar y seleccionar, y es bastante evidente porque el reclutamiento busca candidatos y provee candidatos. La selección compara a los diferentes candidatos y los propone para poder ocupar. Luego de haber hecho una comparación, escoge al que mejor calificó y lo propone para que posteriormente sea contratado. La selección se basa, o el fin de esta es proporcionar personal adecuado según las necesidades del cargo opuesto. Es decir, si se requiere, por ejemplo, contratar personal de recepción, sabemos que el departamento de recepción es un departamento en donde pues, se requiere de personal altamente capacitado, de repente, qué sé yo, un gerente, se requiere de un subgerente, de una secretaria, de un contador, de un auditor, y resulta que llega una persona sin afán de menospreciar, llega una persona que solo tiene el tercero básico. Definitivamente, al hacer la comparación y la selección, esta persona no puede ocupar el cargo puesto. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel académico correspondiente para poderlo hacer. Entonces, la selección, su nombre lo dice y es bien clara, es el proceso que se encarga de evaluar a todos los candidatos previo a tener el conocimiento de cuáles son las exigencias del puesto, y posterior a esa evaluación escoger al que mejor calificó, al que más se acercó a las exigencias del cargo puesto, aunque en algunas ocasiones no siempre funciona de este modo. En algunas ocasiones puede que la persona reúna todos los requisitos, por ejemplo, edad, género, título, experiencia laboral, pero resulta que en cuanto a sus cualidades o personalidad es muy baja. Entonces muchas veces no se contrata solo al que calificó por requisitos, sino también se va un poquito más profundo. Entonces, ¿qué es adecuado? Y dice, la finalidad es escoger a los candidatos más adecuados para el cargo de la empresa, y no siempre el candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones. La selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades. Entonces se da cuenta, no es tanto de que la persona realmente pues
Lo voy a decir con este término coloquial, que no nos sirva, ¿sí? Por ejemplo, por experiencia personal, yo recuerdo que cuando yo recién me había graduado, fui a diferentes establecimientos hoteleros de 5 estrellas en la ciudad capital a dejar papelería. Mi objetivo claramente era pues que me contrataran, ¿verdad? Ustedes, yo quería tener la experiencia laboral, adquirir esa experiencia laboral en el área restaurantera. Y resulta que yo fui, armé mi currículum, obviamente era recién graduada. A todos los lugares donde yo fui, todos me pedían en las fichas que yo anotara experiencia. Definitivamente yo era recién graduada y obviamente no iba a tener experiencia y mucho menos comprobable, ¿verdad? Entonces, pues yo dejé mi currículum, llené las fichas y me retiraba. Y cuando yo me retiraba, me decían, le estaremos llamando. Pues a la fecha nunca me llamaron, ¿verdad ustedes? Entonces yo comprendí ahora, con el pasar de los años y con el conocimiento que se requiere, a que muchas veces la experiencia laboral es muy importante. Las empresas pues quieren contratar personal que esté capacitado, ¿verdad? Que tenga el conocimiento adecuado y necesario para desempeñar ciertas funciones. Entonces, se va tras la solicitud de la experiencia laboral. Entonces, aquí voy con esto. En algunos casos le van a exigir edad, género, experiencia, algunas habilidades y destrezas que usted sí o sí debe poseer. En fin, le van a hacer una serie de puntos o parámetros que usted tiene que cumplir. Si usted no cumple con ellos, no quiere decir que usted pues no sea apto o que usted no tenga conocimiento, sino simplemente no calificamos, ese es el punto, que no calificamos o no pasamos todas esas exigencias que el cargo puesto está solicitando. Entonces, la finalidad de la selección es ubicar a aquellas personas que mejor se adapten a esas exigencias. Antes se contrataba a los trabajadores por cuestión, por ejemplo, de que es mi amigo, es un familiar, y pues muchas veces esto interrumpía un buen proceso administrativo y obviamente pues todo eso ha ido cambiando. ¿Qué significa el término adecuado? Y dice, tradicionalmente la selección del personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el puesto adecuado a un costo también adecuado. Adecuado significa que permita la realización en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir de esta manera a los propósitos de la organización. Entonces, el término adecuado responde a aquella persona que tiene la capacidad, que tiene habilidades, que tiene destrezas que el cargo opuesto requiere. Entonces, este califica, tiene muchas habilidades, tiene bastante conocimiento, tiene la experiencia, entonces es una persona que la necesitamos, o sea, calificó, es adecuado, es lo que esperábamos, y entonces ahí es donde se da lo que es el proceso de selección. Ahora, cada vez que se está realizando el proceso de reclutamiento y selección del personal, se tienen que establecer algunos parámetros de selección. Por ejemplo, bueno, se va a contratar personal, muy bien, ¿qué clase de personal? Personal con experiencia, personal sin experiencia, con algún título o profesión, eh, qué aspectos sí o sí requiero que mi futuro trabajador tenga, si que, quiero que la persona sea graduada de la universidad o no, si quiero que, o el cargo puesto solo necesita que la persona sepa, por ejemplo, leer y escribir, es un ejemplo, ¿no? Ustedes, entonces acá se tienen que establecer esos criterios, pues se tienen que establecer esos parámetros que nos permitan posteriormente irnos al proceso de selección.
pero todo depende del cargo puesto o los niveles jerárquicos, perdón, que se pretendan ocupar dentro de la organización. Esos aspectos influyen demasiado. Por ejemplo, yo siempre he puesto esta comparación y como vuelvo y repito, pues el afán no es menoscabar o menospreciar la profesión y el trabajo de ninguno, pero no es lo mismo contratar a un gerente de una empresa que contratar a alguien que va a velar por el tema de aseo o de mantenimiento dentro de esta. No es lo mismo. Claro, el trabajo, la responsabilidad, las tareas, pues probablemente para el segundo sean bastante fuertes y para el primero no, pero se requiere de un nivel académico, de un nivel profesional. Entonces, a eso se refiere cuando habla de establecer los criterios eh, que son base para posteriormente realizar lo que es la contratación. Punto 2, y dice, ¿qué requisitos exige el puesto para su desempeño eficiente? Los requisitos, por ejemplo, eh, la edad, el género, la experiencia, el conocimiento, los recursos. Entonces, algo que sí o sí sea base para que quien desarrolle todas las tareas o responsabilidades sepa hacerlo. ¿Hay suficientes candidatos o va a limitarse a colocarlos en la mejor forma posible? ¿Se está seleccionando a los más aptos o destacando a los menos útiles? Entonces, se tienen que establecer parámetros de selección en donde podamos nosotros determinar, bueno, quién queremos contratar, por qué le queremos contratar, qué es lo que nos motiva o qué nos ha incentivado a poder realizar la contratación. Entonces, son puntos bien esenciales que nosotros, vuelvo y repito, se tienen presentes. Quizás nosotros ahora pues no comprendemos porque obviamente nunca hemos realizado un proceso de selección, pero o no hemos estado en el caso de ustedes, ¿verdad? No han estado en ninguna fase de selección del personal, pero son puntos que la empresa tiene sí o sí que establecer de tal modo, ¿verdad? De que eh, cuando se dé la contratación a quien hayan, al candidato que hayan electo, que sea un candidato que contribuya al crecimiento y al desarrollo de la empresa. Entonces son algunos puntos que vamos a observar. Siguiente, ¿cuál es la importancia de la selección del personal? Miren, este proceso es muy importante. Toda empresa en algún momento requerirá de personal, toda empresa. Para toda empresa será necesaria la ocupación de una persona en algún cargo puesto. Entonces, es importante, sí, porque no vamos a colocar a cualquier persona, a alguien que no sea su habilidad, a alguien que no tenga el conocimiento. Por ejemplo, yo le decía, un ejemplo, que yo vaya a solicitar empleo a un hotel y el cargo puesto es de atención al cliente y necesitan alguien una secretaria y yo llego al hotel y resulta que, bueno, yo soy bachiller en turismo. Entonces dicen, bueno, estudió más o menos esta carrera afín, contratémosla. Pero resulta que cuando ya estoy en el área práctica, tengo que atender en idioma inglés. Yo definitivamente no hablo el inglés. Uno. Dos, tengo que llevar un control de archivos, de documentos y todo lo que se debe hacer en registro. Yo no tengo el conocimiento de archivos o en las funciones o el trabajo de oficina que debe tener una secretaria bilingüe que sabe de ese conocimiento de archivo y que domina el idioma. Entonces, definitivamente yo no seré nada adecuada, yo no tendré yo no voy a reunir las cualidades que se requiere de la persona que vaya a ocupar estos cargos o puestos. Entonces, por eso les digo yo, el punto no es que yo sea una mala trabajadora, sea una mala persona o que yo no pueda. El punto es que no es mi especialidad, que no tengo la formación profesional correspondiente. Entonces, por eso dice, provee a la empresa de las personas con las calificaciones adecuadas para su funcionamiento y con ello se obtienen las siguientes ventajas. Uno, personas adecuadas exigen menos capacitación.
menor tiempo de adaptación a la organización y mayor productividad y eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando se contrata a alguien que sabe del tema, que es su habilidad, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, definitivamente pues no hay que capacitarle, ¿verdad? No hay que orientarle, no hay que instruirle, no hay que enseñarle nada referente a lo que es el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite el proceso de selección del personal. Y entonces es ahí en donde nosotros podemos determinar cuál es la importancia de llevar a cabo un buen proceso de selección del personal. Vamos a seguir. Permítame un segundo, por favor. Permítanme, por favor. Muy bien. Dice, dos, a las personas las ayuda a colocarse en el cargo más adecuado de acuerdo a sus características personales. Con ello se obtienen las siguientes ventajas. Personas más satisfechas con su trabajo, mayor permanencia en la empresa. Entonces, cuando se hace la selección del personal, la ventaja de esto es que se envía a el candidato o al trabajador al lugar o al área eh, que responde a sus habilidades y destrezas, que éste tiene el conocimiento, que tiene la capacidad. Entonces esa es una gran ventaja y es la importancia del proceso de selección. Ahora vamos a ver en sí entonces en qué consiste el proceso de selección. Y dice, para cumplir con la responsabilidad de la selección de personal, es necesario que las decisiones estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructuradas, siguiendo un procedimiento científico que permita buscar nuevos candidatos, evaluar sus potencialidades físicas y mentales, así como su aptitud en el trabajo. En el proceso de selección se utiliza una serie de técnicas que permiten elegir a la persona adecuada para el puesto vacante. En principio, que se debe determinar quiénes reúnen los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para ocupar el puesto, como edad, escolaridad y experiencia, eliminando los que no satisfagan. Posteriormente, se procede a realizar principalmente entrevistas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento o de práctica, investigación socioeconómica y examen médico. Entonces, veamos, el proceso de selección entonces va a consistir en poner en práctica una serie de aspectos em, que nos van a permitir pues conocer o determinar si la persona o el candidato es adecuado.
y pues va a ser rentable para la empresa, ¿verdad? Porque ese es un punto también que se evalúa, el aspecto de que si va a contribuir en el crecimiento y en el desarrollo de la empresa. Entonces, veamos, dice, para poder realizar el proceso se determinan algunos puntos muy claves, como los requisitos. ¿Qué requisitos? Ya hablamos de este tema en el punto de áreas funcionales de la empresa. Hablamos de que cuando se va a contratar un personal, se tienen que establecer cuáles son los requisitos, es decir, con qué sí o sí tiene que cumplir la persona. Por ejemplo, yo sé que todos hemos visto en algún momento algún anuncio, alguna publicación en donde dice empresa tal y tal y tal, contratará personal y empieza a establecer los cargos opuestos. Y abajo dice requisitos: ser mayor de edad, género masculino, tener vehículo propio, disponibilidad de horario. Entonces esos son requisitos o son aspectos que no se pueden obviar, o sea que el candidato o la persona que vaya a ocupar el puesto, pues realmente cumpla con los lineamientos o los puntos previamente establecidos, porque si no, pues esto puede de una u otra manera generar malos entendidos, confusiones, o que el trabajador pues no se desarrolle correctamente dentro del puesto de trabajo. Ahora, dice, en el proceso de selección se utilizan varias técnicas y aquí nos enlista algunas de ellas, como lo son la entrevista, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento o de práctica, investigación socioeconómica y examen médico. Cuando uno realiza el proceso de reclutamiento y selección, le van a pedir a uno un expediente y ese expediente recibe el nombre de currículum vitae. Ya en la siguiente clase les voy a explicar bien qué es un currículum y cómo lo podemos establecer. Dice, el número de pasos en el proceso de selección y su consecuencia varía no solo con la organización, sino con el tipo y nivel del puesto que deba ocuparse, con el costo de administrar la función particular en cada paso y con la efectividad del paso al eliminar a los candidatos no calificados. Para algunos puestos, la selección de empleados puede hacerse con éxito, con solo una entrevista y un examen médico, en tanto que para otros puestos puede ser necesarias varias entrevistas, una batería de test e investigaciones elaboradas para otros puestos. Entonces, todo depende de los distintos niveles del área pues, que se pretenda ocupar, de qué tipo de personas se pretende contratar, cuáles son las exigencias, o sea, qué es lo que sí o sí se requiere y que no puede ser modificable. Entonces, tenemos que comprender, como les dije, que eh, este proceso de reclutamiento y selección de personal todo lo realizan todas las empresas de manera formal e informal, pero pues todas las empresas están realizando el proceso. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, perdonen jóvenes. Entonces les decía que en este proceso, este, que es la selección del personal, se incluyen 8 técnicas de selección. Una de ellas, y es muy importante que aquí la vemos mencionar, son las entrevistas. Cuando usted va a solicitar empleo a cualquier empresa, le van a entrevistar, ya sea que en un inicio o si usted pues recibe una llamada y le dice, mire, necesito que tal día se presente a la empresa a una entrevista laboral. Entonces, allí es donde empieza el proceso de selección.
tenemos que considerar que no seremos los únicos a ser entrevistados y que por ende pues nos tenemos que preocupar por algunos aspectos muy importantes. Entonces vamos a empezar a ver en la próxima guía, en las siguientes clases, cuáles serán cada una de las técnicas. Este material nos habla de 8 técnicas de selección, sin embargo pues vamos a ir viendo cada una de ellas y no todas las empresas las aplican, ¿sí? No todas las empresas realizan un proceso formal de selección porque esto requiere de costo, requiere de tiempo, requiere de personal que esté centrado en qué es lo que se va a hacer. Algunas empresas, pues el gerente es el que realiza el proceso, en otras los jefes de departamentos, en fin, que no es algo de carácter formal. Entonces, vamos a ir conociendo ese proceso de lo que es la selección. Así que por el momento pues nos vamos a detener hasta acá. Esta es la segunda parte de la guía número 2 y ya pues como les repito, pues en la guía número 3 ya vamos a tener así más detalladas las técnicas de selección, como dónde inicia, qué es lo que se va haciendo en cada una de ellas y en qué momento se llega al proceso de contratación. Entonces nos detenemos hasta acá. Por aquí empieza a hablar de las técnicas de selección, pero como les repito, esto lo empezaremos a ver en la siguiente clase.